KLFM, La Z, 101.3 Santo Domingo, Puerto Plata y Montecristi, 101.5 Santiago y El Cibao, San Juan de la Maguana e Higüey, 101.1 Barahona y todo el sur. Siempre pensando en ti, cada vez más fuerte. Z101 haciendo radio. La Z101 presenta En Familia desde la Z. Interesante y ameno con la participación de profesionales del área familiar y ustedes, nuestros oyentes. Conducido por el doctor José Dunker y el periodista Hernando Sierra. Muy buenas noches, aquí estamos en Familia desde la Z. El doctor José Dunker y Carolina Ramírez, experta en seguridad. Carolina, el programa pasado fue muy comentado. Wow, sí, qué bendición que tuvimos la suerte de orientar y también de recibir la retroalimentación de los oyentes. Y de hecho, durante toda la semana estuvimos recibiendo retroalimentación a través de las redes sociales y la gente quiere que sigamos hablando del tema de seguridad alimentaria. Bueno, haremos otro programa. Yo creo que ponlo en agenda. Sí, hay que agendarlo. El jueves próximo pues estaremos siguiendo con ese tema. Claro, y no, quizás incluso, tal vez incluso podamos traer un experto en el tema específico y podamos, porque en el caso mío yo soy experta en seguridad y naturalmente tengo que abordar cada una de las dimensiones de la seguridad, y la seguridad alimentaria es fundamental, es una de ellos. Pero quizás podríamos conseguir uno de esos profesionales especialistas en ese tema y traerlos para nuestros amigos de En Familia desde la Z. Qué bien. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy queremos compartir con nuestros radioescucha y con la gente que nos sigue también a través de las redes y que nos sigue en Facebook Live, en mi cuenta de Carolina Ramírez Herrera. Hoy vamos a hablar, doctor, de seguridad escolar. Escolar. Sí. ¿Qué usted cree que es seguridad? Cuando yo le digo seguridad escolar, ¿qué usted piensa que es eso? Bueno, yo me imagino que es el ambiente de protección a los estudiantes en la escuela. Excelente, pero muy bien, doctor, muy bien. Pasé. Sí, déjeme decirle que sí, porque mucha gente confunde la seguridad escolar con la seguridad educativa, que esa es diferente, y esa es otra de la que vamos a hablar quizás un día de manera especial sobre seguridad educativa, sobre todo porque es una de las acciones que está emprendiendo la República Dominicana con el tema de declararnos país libre de analfabetismo. Pero sin embargo hoy vamos a hablar de seguridad escolar. Aún así vamos a explicar naturalmente la diferencia entre seguridad educativa y seguridad escolar. La seguridad educativa implica, doctor, todas esas previsiones que debe hacer el Estado, en este caso el Estado dominicano, y cuando hablo del Estado hablo de todas las fuerzas vivas, o sea, tanto la sociedad como el gobierno, naturalmente dirigido desde el Estado, desde el gobierno, para garantizar el acceso a la educación de las personas. O sea, eso implica que el Estado, por ejemplo, para este año escolar que inició o para el año próximo, debe asegurarse que haya un currículo educativo que se corresponda con las necesidades y con los intereses que tiene el Estado en materia de formación, pero que también estén los maestros que se necesitan, la cantidad de aulas, de pupitres y otros recursos económicos, naturalmente, otros recursos humanos para la parte administrativa, los recursos tecnológicos, los recursos didácticos, lúdicos también, para garantizar el derecho al acceso a la educación. O sea, garantizar el acceso. El acceso a la educación. Y eso también contempla el componente de protección de la integridad física de las personas y de la infraestructura que se necesita para dar el servicio educativo. Y esa parte es seguridad escolar. Ah, bueno, perfectamente. Es así, es así. Y de eso es que vamos a hablar, claro que sí, de seguridad escolar. Y quiero hacerle un preámbulo con relación a eso, relativo al acceso a la educación o a la parte de seguridad educativa, que revisando recordé un artículo que yo había escrito en el año 2010
Y en él escribía que es responsabilidad de todos los entes que constituyen el Estado, ¿verdad? Garantizar el acceso a las oportunidades educativas a todas las personas que están en el territorio, no importa que sean nacionales o extranjeros, promoviendo la formación de hombres y mujeres capaces de participar democráticamente y luego estar listos para aportar al desarrollo nacional. A todas las personas, Carolina. Sí, por supuesto. Incluyendo a los indocumentados. Sí, el derecho a la educación es protegido y de hecho en República Dominicana se ha legislado en ese sentido y se ha dado oportunidad de capacitación y de educación aún estando indocumentados, porque ese es el derecho a la educación es consagrado de manera internacional. Universal. Claro que sí. De hecho, hace unos años, me parece que durante la gestión de doña Milagros Ortiz Bosch, se hizo un operativo importante para incluso, porque había muchas limitaciones con el tema con el tema del registro del certificado de nacimiento. Entonces se hicieron unos operativos, incluso desde las escuelas, para registrar a los que faltaban. Pero una persona que no tiene el acta de nacimiento tiene derecho al acceso a la educación. Claro, ya los padres son responsables que antes de llegar a 8º grado, pues ese niño ya tenga sus documentos en orden. Bueno, estamos hablando ahí de seguridad educativa. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de seguridad escolar. Eso tiene que ver con policía escolar. Y sí, claro que sí, pero no solo policía escolar. No solo policía Sí, porque seguridad escolar implica, a mí me gusta mucho una definición que tiene Chile sobre seguridad escolar. Para ellos, la seguridad escolar implica el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas a la prevención y el autocuidado requerido para todos los miembros de la comunidad educativa. O sea, para proteger a las personas que interactúan en ese centro educativo, ya sean alumnos, ya sean maestros, ya sea personal administrativo, ya sean los padres o la comunidad que interactúa, en dos vertientes. Por un lado, naturalmente, para garantizar un clima de tranquilidad y de protección y de orden público, pero por otro lado, también la parte de la seguridad escolar implica la protección de esa infraestructura física que se requiere. ¿Usted sabía, doctor, que le cuesta muchísimo dinero al presupuesto que hemos destinado para educación la reparación física de los planteles? Wow. Y mire, los planteles educativos nuestros, ¿verdad? Y tanto que las comunidades reclamamos de que el Estado nos provea, nos ponga estos planteles educativos. Sin embargo, muchísimas veces son vandalizados. ¿De qué manera? ¿Cómo? Los delincuentes rompen las verjas, se roban los inversores, se roban los televisores, las computadoras. Pero claro, han desarmado laboratorios, doctor, y los paneles solares. Pero eso no lo he visto en los periódicos. La delincuencia común, la cantidad... Asaltan las escuelas. Pero, ¿y por qué usted cree que todas las escuelas tienen que tener seguridad y tienen que tener serenos, guardianes y todo eso? Pero aparte de eso, los mismos estudiantes dañan los baños, dañan los llavines, rompen las pizarras, las persianas. Y eso es un costo extra que le representa al Estado. Pero ¿cómo se crea un sistema de seguridad escolar? O sea, ¿cómo logramos organizar la escuela para su protección? De hecho, el Estado Dominicano desde el año 1999 ha desarrollado un cuerpo para eso. En principio, mediante un cuerpo policial. En el año 1999 se crea un departamento de policía escolar. Pero en principio... Que es independiente de la Policía Nacional. No es independiente. Jerárquicamente es dependiente de la Policía Nacional, pero administrativamente está en la estructura del Ministerio de Educación. La Policía Turística depende también de la jefatura, de la... Ahora se dice dirección de la policía. Bueno, con la nueva ley, la policía turística, que hace un tiempo era CESTUR, que era Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, en ese momento, cuando era Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, dependía del Ministerio de Defensa en la parte jerárquica militar, pero dependía del Ministerio de Turismo en la parte administrativa y financiera. Ahora, con la nueva ley de la policía del 2016, vuelve a ser Politur como antes, que es una policía de turismo, y pasó desde febrero de este año al Ministerio de Interior.
Correcto, así tenía que ser. Así es que está. Y, por ejemplo, tenemos el CEMPA, que es el de protección ambiental, que depende jerárquicamente del Ministerio de Defensa, pero está administrativamente en el Ministerio de Medio Ambiente. El Cuerpo Especializado de Protección contra el Robo de O sea, el CEMPA no está bajo la Policía Nacional. No, el CEMPA no. El Servicio de Protección Ambiental está depende del Ministerio de Defensa, jerárquicamente. Es militar, entonces. Sí, pero administrativamente responde al Ministerio de Ambiente, que es quien dicta la política. Un día vamos a hablar de seguridad ambiental. Sí, me estaba tentando y voy a resistir la tentación, porque tengo preguntas por ahí. Qué bien, qué bueno, sí. qué bueno, qué bueno. Entonces, para terminar de contarle la historia de cómo surge ese cuerpo especializado, que ahora se llama Dirección de Policía Escolar, y con la nueva ley del 2016 de la Policía Nacional, ahora es una dirección especializada, ¿verdad? Y depende jerárquicamente de la Policía Nacional y depende de la Dirección Central de Prevención, que antes era lo que le llamábamos la Policía Preventiva. Pero administrativamente y económicamente depende del Ministerio de Educación. Ahora, en el Ministerio de Educación, la Dirección de Policía Escolar tampoco es que está a la libre, sino que forma parte de una estructura que tiene el Ministerio, que es el Gabinete de Seguridad. Así como usted me está mirando, como que sí, porque es que la gente no sabe. Estos temas me despiertan preguntas. Ese Gabinete de Seguridad del MINER, del Ministerio de Educación, tiene 3 componentes. Por un lado, está la Dirección de Policía Escolar, que es responsable, como le dije, de 2 cosas. De garantizar el orden público y la convivencia pacífica, ¿verdad que sí?, de todos los entes de la comunidad educativa. Y por otro lado, es responsable de resguardar la infraestructura física, tecnológica que se requiere para los centros educativos. Entonces, aparte de la vigilancia policial, ¿qué medidas se toman para proteger bienes, personas en la escuela? Le decía, este gabinete de seguridad que tiene el ministerio... Eso es del ministerio. El ministerio tiene, por un lado, la policía escolar para proteger lo que hablábamos. Por otro lado, tiene una dirección de seguridad del MINER, que es el responsable, entonces, ya de cuidar las edificaciones, los edificios del ministerio, la administración central, todo eso. Y por otro lado, hay una dirección de gestión de riesgo, que esa es la que va a verificar si esa escuela tiene una vulnerabilidad. Hablábamos en estos días con el tema de, por ejemplo, en caso de un huracán, si se pudiese inundar, en caso de un terremoto, por ejemplo, si esa escuela está en un lugar donde hay una falla sísmica. Entonces se abordan todos esos elementos. Ahora, de manera particular, de lo que hablábamos de este cuerpo de policía escolar, tiene 2.307 agentes, ¿verdad?, que son o militares o policías. O sea, porque eso funciona como si fuera un cuerpo especializado. Y ahí tiene un personal que viene de su institución, pero pasa por un entrenamiento en seguridad escolar. Porque la seguridad escolar en principio surgió... Usted recuerde que hace unos años había muchos problemas de accidentes de tránsito, que los niños cuando iban a cruzar, cuando iban para la escuela, había muchos accidentes y tuvimos muchos casos lamentables. En 1999 surge por esa inquietud, o sea, la policía escolar surge en principio como una especie de policía de tránsito. Entonces, a partir del 2004 y 2005, cuando viene lo de el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que surgió Barrio Seguro, ¿se recuerda? Entonces surgieron los policías auxiliares y entonces ya la policía escolar se reestructura para dar protección entonces a los alumnos. Entonces, ya luego ahora, recientemente, ese personal, por ejemplo, que da asistencia, que es portero, que es vigilante, que es guardián, antes no estaba vinculado. O sea, él entendía que era un empleado del Ministerio de Educación, pero él no entendía el rol que él como portero tiene para garantizar la seguridad del centro. El portero es que sabe, si 2 niños, por ejemplo, que están en riña, el portero debe estar pendiente de si ese niño no entró con alguna arma, por ejemplo, que pudiese afectar.
Bueno, Carolina, ese tema es muy importante. Lo tocaremos otro miércoles, otro jueves. Habrá que seguir hablando de este tema. Nos quedan muchas cosas en el tintero y la gente quiere llamar. Sí, bueno, para que nos planteen cuál es la situación de sus comunidades en materia de seguridad. Claro. Señores, estamos en La Z conversando con Carolina Ramírez sobre seguridad escolar. En familia desde la Z. Hay una escuela, un centro de capacitación solo para policía escolar. Por ejemplo, si usted es policía o si usted es de la Armada o de la Fuerza Aérea y usted quiere pasar a la policía escolar, usted debe entrar a agotar una cantidad de horas porque usted vino, por ejemplo, con un entrenamiento para reprimir el crimen y el delito. Y ahora hay que explicarle sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cómo funciona el sistema educativo, para que usted esté orientado de cuál es su misión. Pero eso no se conoce mucho. Yo te iba a preguntar, en algunos países tienen una Guardia Nacional, sí, de las 3 ramas. O una Guardia Civil. Bueno, sí, a veces Guardia Civil y a veces Guardia Nacional. ¿Qué tú piensas de eso? Eso es como un cuarto cuerpo especializado. ¿O lo resume todo? No, nunca. Bueno, aquí estamos en familia conversando con Carolina Ramírez. Bueno, ya la gente se está conectando. Carolina, vamos a ver lo que la gente tiene para decirnos. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Sí, ¿de dónde nos llama? Hablamos desde la provincia de España. ¿Cuál es su comentario o pregunta? Mire, yo trabajo en una escuela como portero. Todo eso que dijo la señora, eso es excelente. Pero lamentablemente es una teoría. Nada de eso se aplica. En las escuelas no hay seguridad. Los porteros no tenemos facultades para impedirle entrar a ninguna persona que quiera agredir. El otro día fue una escuela, una persona, el padre de un niño, donde yo laboro, porque a su niño, otro niñito de 5 años, le había agredido. Él fue con intenciones de prácticamente de asesinar a ese niño. Y uno como portero está armado y no puede tomar ninguna medida en contra de ese sujeto. Mire, el ministro pasó de que los porteros como auxiliares de la policía escolar, y eso es mentira. Nada de eso se está cumpliendo. Ese ministro lo único que está persiguiendo al personal de apoyo, a los maestros, ese no está preocupando nada por las escuelas de este país. Muchas gracias. Bueno, ahí está una reacción. Claro, y es importante tomar en cuenta que nosotros tenemos una población estudiantil de casi 3 millones. Tenemos 2.2 millones en la matrícula escolar pública, unos 700 más o menos en las privadas. Además, recuerde que tenemos 340,000 en las estancias infantiles, pero tenemos 2.307 agentes. O sea no hay cobertura para más de 1.600 centros. Se necesitan más policías. Claro, tenemos 11.000 centros educativos. Necesitaríamos por lo menos 2 agentes por cada centro, o sea, 22.000 y tenemos 2.000. Bueno, está dura la cosa. Falta mucho. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Dinos. Pero ¿cómo puede ser que un portero, un sereno en una escuela, gane 8,000 pesos y le quitan 1,000 y pico pesos de seguridad social y de descuento? Le quitan 6,000 y pico pesos. ¿Usted cree que con ese sueldo se puede conseguir un personal que pueda tener la característica que está pidiendo su indicada, que está hablando con la seguridad social? No, hay que subirle el salario, no hay duda de eso. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Dinos. Es la señora Bilbaña, desde el kilómetro 9 de Montecristi. De Montecristi. Y ahora, el tema que tiene la señora es un tema demasiado importante. ¿Por qué? Porque si se asiste o se hace como ella lo está diciendo, puede ser que al menos haya menos violencia en las escuelas, que están habiendo demasiada violencia ahora, doctor. Entonces, el que hablaron por otro lado, porque está bien, pero algo hay, porque si el portero habla primero con el que va entrando para adentro, para el plantel, hacer las cosas, ¿verdad? Tal vez se fría y las cosas no suceden, como él piensa, pero no como él dice. Buenas noches.
Ahí está su opinión. Sí, necesitamos reforzar lo que hemos dispuesto para un momentito, el tema, Misa, para garantizar, porque independientemente de que la estructura se ha logrado crear, realmente, imagínense, apenas tenemos ¿qué? Menos de un 10% cubierto. Sí, hay un problema de presupuesto en el fondo. Sí. O sea, hay que reorientar el presupuesto para todas esas necesidades. Sí, buenas noches. Doctor Luque, Dinos, Misa. yo antes de pasar a mi comentario, quiero decirle que yo necesito que usted un día me invite como el poeta Misa para hablar exclusivamente sobre el tema de Pedro Mir y la poesía dominicana y algunas de las tantas frustraciones que yo como poeta dominicano he tenido. Les dejo esa encomienda y mi comentario es que yo he pertenecido durante un buen tiempo a la Asociación Cristiana de Pasajeros, Peatones, Conductores de Vehículos y demás, ACRIPACTE, y yo vivía luchando para que los estudiantes subieran a la acera. Luego vi que eso no calaba, que eso no se inculcaba. Entonces lamentablemente desistí de eso. Aparte de eso, veo que cuando salen de la escuela, salen muy estresados y se refleja en su actitud un poco agresiva entre ellos. Me doy cuenta que ellos tienen la necesidad, les gusta compartir con las personas mayores que ellos ven en la calle, pero debido a que han habido desacuerdos, ellos se atemorizan y prefieren mejor no dirigirle la palabra a los adultos que podrían llegar a ser quizás sus buenos amigos. Sí, mire, eso que plantea eso que plantea el oyente es sumamente importante. Un momentito, por favor. Y en materia de seguridad vial es fundamental. En las escuelas deberían sensibilizar a los alumnos. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de salir, de pasar cerca de un plantel educativo, sobre todo público, en el horario de salida. O sea, los muchachos salen en desbandada. Entonces, ahí hay un tema que usted dice, algo está fallando dentro, porque a los muchachos la primera forma de enseñar a una persona a ser ciudadano y a cumplir la ley es enseñarle a ser un buen peatón. Correcto, sí. Igual que aprender a conducir. Sí, díganos, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor Duque, y a la excelente expositora que usted tiene ahí. Buenas noches. Sí, le habla de Fernando Diego y Valerio, de Partido de Jabón. Partido. Wow. Partido de Jabón, de la frontera. Sí, donde comienza la patria. Y doctor Duque, entiendo de que ese tema es muy importante. Mire, recientemente subieron a Facebook un video de 2 estudiantes en Santiago peleando con una navaja en la mano. Y meses atrás hemos visto como también se han hecho publicaciones de pleitos entre estudiantes y profesores con estudiantes también. Entiendo de que la seguridad escolar es una prioridad para encauzar a los jóvenes por buen comportamiento en la sociedad. Y otra cosa, doctor, que ha peligrado mucho la seguridad es el asunto del uso de los móviles dentro de los establecimientos escolares. Sí. ¿Y de qué manera? Claro que sí, porque independientemente de que el teléfono pudiese servir una herramienta para ellos, una herramienta educativa, generalmente se utiliza como componente de distracción. Es cierto lo que él plantea. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches a usted en cabina, los que me escuchan. ¿Qué papel desempeña la Asociación de Padres en lo que tiene que ver con la seguridad escolar? APMAE. Esas son las asociaciones. Sí, de hecho, estaba pensando precisamente en eso, que se necesita muchísimo apoyo porque las asociaciones de padres, tutores y amigos de la escuela juegan un rol fundamental y nosotros deberíamos sensibilizarlos sobre la función de ellos para garantizar la protección de toda la infraestructura educativa. O sea, las APMAES tienen sí, son claves, son fundamentales en ese sentido, porque como le decía, el Estado invierte muchísimo dinero a veces en remozar un plantel. Sin embargo, a veces los mismos estudiantes son los que lo desmantelan. Sí, buenas noches. Buenas noches, llegando de Alaska, doctor. Oh, ¿cómo estás? Bien, llegando el frío aquí ya, un poco de nieve en la loma.
Ya hay un poco de nieve en la loma, Wow. ok. Ya, ahí que comienza primero y viene bajando poco a poco para la ciudad. ¿Cuál es tu comentario? Mi comentario es que debe estar el ministro de pagando millones de propaganda y que ponga más seguridad en la escuela, que bastante peleas se arman como niños. Porque el tiempo pasado un poco mata a un muchacho ahí, una niña, que hizo la pena, dándole golpe, un hombre a una niña. Sí, definitivamente. Tiene que hacer, que debe estar pagando tantos millones de propaganda, que solamente en República Dominicana se ve eso. Se me jura que Oiga, busquen los niños. Yo quiero felicitarle porque usted desde Alaska, usted hace unos comentarios muy certeros, usted está enterado de lo que está pasando en el país. Definitivamente hay que incrementar la protección. De los 11.000 centros educativos que tenemos, apenas 1.600 tienen presencia de policía escolar. Solo Sí. 1.600. No, y eso es una diferencia de presupuesto. O sea, hay que meter más dinero en la policía escolar. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, la preparación en gestión escolar es lo que violenta la seguridad al interior de los centros. Por ejemplo, los padres no revisan lo que sus hijos tienen en la mochila. No revisan la mochila, llegan al curso y da pena como los niños andan, por ejemplo, sin una correa, no saben lo que es disciplina. Los centros ni tienen clara la disciplina, pero tampoco, por lo tanto, no pueden aplicar la disciplina en el centro. Los niños andan como chivos sin ley. Fíjate que este asuntito del acoso escolar, eso se está haciendo cada vez más fuerte, eso está dañando cada vez más niños. Incluso hay niños que han muerto por los asuntos de acoso escolar. Y parece ser que ni los profesores, ni los gestores, y mucho menos los padres también tienen la obligación, y las madres, de ir a hacer sus operaciones centellas de vez en cuando en las escuelas con sus hijos, pero parece ser que todas las instituciones andan de mal en peor. Gracias. Y usted sabe que eso que ella plantea de prevenir el bullying escolar es un componente de prevención que es responsabilidad de la seguridad escolar. Eso es así. Sí, sí. Y de hecho, los departamentos de orientación escolar de las escuelas tienen un trabajo permanente en coordinación con la policía escolar para atender los casos de riña y todos esos casos que ella plantea. Pero los padres tienen responsabilidad de verificar qué sus hijos están llevando a la escuela. Apareció una niña con un arma de fuego, ¿usted sabía? Con la mochila. Sí, pero eso nunca me dieron la explicación, pero vi la noticia en la Imagínese, usted no se imagina todo lo que se detecta en un centro educativo que llevan esos muchachos en esa mochila. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor Nunca y doctora Carolina. ¿Cómo está, ¿Hay alguno más? Porque acabo de entrar. No, solo estamos ¿Dónde están nosotros. ustedes dos? Muy bien, gracias. Buenas noches. Digo, esa misma, la diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos con ese límite de velocidad, creo que 10 millas, la policía escolar, tanto protocolo, acá como los chicos, es increíble que no hay protección para los ciudadanos, que son chiquitos, pero ellos también tienen todos sus derechos. Estuve en la exposición del libro de Narciso Conde, al igual que los de usted, no tiene desperdicio, así que les recomiendo también. Qué bueno. Qué bueno. Con eso de como chivo sin ley, por lo menos ley ya tenemos. Recuerde que tenemos una ley de Tenemos que aprender a tránsito. cumplirla. Claro que sí, y de movilidad y seguridad vial, que establece incluso reglamentos específicos para el tema de transporte escolar y la regulación en esos entornos. Yo creo que un día de esto vamos a tener que hablar de eso, de seguridad vial específicamente vinculada al tema. Tocaremos ese claro, tema. De todas maneras, todos los jueves tenemos algo que tiene que ver con seguridad. Siga con nosotros en la Z, que por ella vienen nuestros amigos del gobierno de la noche. Muy bien. Tenemos pendiente juntarnos un día Sí. para hablar de seguridad desde el punto de vista de la ciudadanía responsable. Sí mismo. Para tratar con delicadeza pero eficacia la grasa localizada